y la he titulado Dios mismo se vistió de carne y preparó un cuerpo. Si bien para iniciar el título de este video, como dice, Dios mismo se vistió de carne. Primero, por ningún lado la escritura dice que el mismo Padre se tenía que vestir de carne. Eso no lo dice la escritura. Yo lo afirmo porque todo unicitario de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia quiere los textos y las enseñanzas literales. Eso lo vemos con el maestro, apologista y predicador de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, el señor Cerrato. Sigamos escuchando. Esto no lo dice la escritura por ningún lado. Y para esta hermosa enseñanza he tomado un texto de Hebreos 2:14, que a la letra dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Ahora veamos de una forma práctica y sencilla. Bien, primero, el que se encarnó, el que se hizo carne, el que se hizo hombre, según Filipenses capítulo 2 y según Juan capítulo 1, versículo 18, fue el Logos, el Hijo de Dios. Él fue el que se hizo carne. Por ningún lado vemos que el mismo Padre se haya hecho carne o se haya vestido de carne o se haya hecho un modo de traje, el cual haya tenido una posesión espiritual sobre ese velo de carne o ese traje de carne o ese, ¿qué se puede más decir? Ese modo, ¿sí? Pues lo vemos aquí, el señor Quiseno está errado completamente con lo que dice, porque Hebreos está hablando de Jesucristo, porque dice en un texto también en Hebreos: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿A quién le preparó cuerpo? Al Hijo de Dios. Él es el que se hizo carne. No que haya nacido Jesús, como dice Víctor Manuel Banda, que Jesús no era Dios, sino hasta que se bautizó a los 30 años, en el cual descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, y hasta entonces, en ese momento, fue Dios. Son locuras unicitarias. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que en Juan capítulo 1:1 dice que el verbo, o sea, refiriéndose al Logos, estaba con Dios y era Dios. En Filipenses capítulo 2 dice que Jesús, teniendo un sentir, ¿sí?, no quiso ser igual a Dios, sino que se despojó. O sea, el despojo consistió en que se hizo siervo, ¿sí? Entonces el Padre preparó un cuerpo en el cual Jesucristo se encarnó. Esa es la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios, por el cual ha muerto por usted y por mí. Amén. No es que haya tenido una posesión espiritual como todo unicitario está enseñando. Porque aquí en este video dice que se le preparó un cuerpo y que el mismo Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, se vistió de carne. Pero no, en ningún lado hay una escritura donde diga eso. Simplemente lo que dice que aquel verbo se hizo carne, refiriéndose a Jesús, al Hijo de Dios. Sigamos escuchando. La genealogía del plan de salvación de Dios. Dios sabía de antemano que el hombre iba a fallar. Ya todo estaba planeado desde el principio. Por eso Dios mismo se vistió de carne y preparó un cuerpo para que cumpliera la función redentora. Aquí de nuevo el señor Quiseno afirma que Dios mismo se vistió de carne.
¿Dónde dice eso la Escritura? ¿Dónde dice eso la Escritura? Sigamos escuchando. Ahora, la desobediencia produce un caos en toda la humanidad. Se produce la muerte espiritual. Veamos Génesis 3 del 11 al 13, que a la letra dice: y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. No hay nadie quien pueda salvar, porque el hombre está bajo pecado. Veamos Eclesiastés 7:20, que dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. El pecado entró al mundo por un hombre. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso está en Romanos 5:12. Ahora, Dios quiere que todos seamos salvos. Eso lo vemos en 1 de Timoteo 2:4, que a la letra dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque si la muerte entró por un hombre, también por un hombre debe de venir nuestra regeneración. Veamos 1 de Corintios 15 del 21 al 22, que a la letra dice: de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Entonces, Dios promete venir a salvarnos. Viendo Fíjense bien lo que dice él. Aquí está negando la Escritura. El Señor que dice no. Dice que Dios promete venir a salvarnos. O sea, que Dios él mismo iba a venir. O sea, así como predica banda, que el mismo Dios iba a venir a posicionar un cuerpo, ¿sí? A vestirse, a ponerse un traje, ¿sí? A habitar un cuerpo, eso se llama posesión espiritual, ¿sí? Él está negando que por medio del Hijo de Dios, todo cristiano verdadero tenga la salvación, por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, por creer en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, según Juan 3:16. ¿Sí? Todo unicitario de la Iglesia Pentecostal Unida de la IPU niega que Jesús tenga un Padre y que Jesús sea nuestro Salvador, el Hijo de Dios. ¿Sí? Sigamos escuchando lo que el Señor Cristiano dice. Ahora está diciendo que por un hombre, así está escrito y nosotros creemos que por la persona del Hijo de Dios, Jesucristo, nosotros somos salvos por creer en Él. Vamos a seguir escuchando. de todo este caos que se produce por la desobediencia de nuestros primeros padres, entonces habla a través del profeta Isaías. Veamos Isaías 35, 4 al 6, que la letra dice: decida los de corazón apocado, o sea tímido, esforzados no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Según este texto dice que Dios mismo vendrá y nos salvará. Amén. Este texto, según con las profecías del segundo pacto, ¿sí? Que son las profecías donde Jesús, el Hijo de Dios, es el Mesías de Israel,
y Él es el Hijo de Dios, Él es el que cumple 450 profecías mesiánicas. No las cumple el mismo Padre, sino las cumple Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, este texto dice que Dios mismo vendrá y nos salvará. Pero Lucas, capítulo 1, dice que el Dios Todopoderoso nos levantó un poderoso Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. Por ningún lado, en el segundo pacto, dice que el cumplimiento profético haya cumplido las profecías el mismo Padre. Amén. En ningún lado. Por lo tanto, Isaías 35:4 se refiere al Mesías que iba a venir y que iba a ser levantado para nuestra salvación. Aquel verbo que se encarnó, que se hizo carne, según Juan capítulo 1, versículo 14, y Filipenses capítulo 2, que se despojó, no quiso ser igual a Dios, sino se hizo siervo, se hizo hombre. Ese que tuvo el sentir de hacerse siervo, de hacerse hombre, el Padre lo levantó como Salvador a la casa de Israel, para unificar las 12 tribus dispersadas de la casa de Judá y la casa de Efraín. Por eso Jesucristo dice: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Usted y yo antes no éramos unas ovejas perdidas. No. Jesucristo no vino por usted, no vino por mí. Jesucristo vino a los de la casa de Israel, vino a su pueblo, a sus ovejas, a unificar la dispersión. Por eso en Jesucristo todo el pueblo de Israel a su tiempo será salvo por medio de Jesucristo. Él es el que unifica, Él es el que junta. Amén. Nosotros somos del pueblo. Amén. Somos de las ovejas. Entramos en ese redil por creer que Jesús es el Hijo de Dios y por creer en su nombre. Amén. No porque el mismo Padre haya venido. No. Amén. Gloria sea al Señor. Sigamos. Recuerden esto, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, cuando esto sucede, Todo unicitario predica que el mismo Padre nació de María, que el mismo Padre vino y nos salvó, negando la existencia del Hijo de Dios, negando que Jesús fue el que Logos, que es Jesús, fue el que se encarnó en el vientre de la Virgen María, negando que el Espíritu Santo lo haya engendrado, amén, en el vientre de María, negando Filipenses capítulo 2, que él tuvo el sentir de no ser igual a Dios y se hizo siervo, amén. Si Dios, bueno, esto lo vemos con el señor Cerrato, ¿sí? Él es pentecostal, de la iglesia pentecostal de Colombia, es de la IPU, y eso lo vemos con el señor Cerrato. El señor Cerrato predica que el mismo Padre nace, usando Isaías capítulo 60. Que el señor Cerrato enseña que el mismo Padre muere en la cruz, ¿sí? Y que el mismo Padre es resucitado, y que el mismo Padre subió al cielo y está sentado a la derecha de él mismo, ¿sí? Estos son los errores doctrinales de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de la unicidad de la IPU. La unicidad de la IPU cree que Jesús es un ser creado. La unicidad de la IPU cree que Jesús murió en la cruz y que Jesús es el mismo Padre que murió en la cruz. Eso lo cree todo unicitario. Todo unicitario cree que Jesús en carne no es Dios. Amén. Óigalo bien lo que le estoy diciendo. Todo unicitario cree
que Jesús en carne no es Dios. Por eso ellos predican una posesión espiritual, igual que el unicitario Banda, ¿sí? Que a la hora de bautizarse vino el Espíritu Santo sobre Cristo, y en ese momento es cuando el mismo Padre se encarnó en la persona de Jesucristo, en el bautismo, cuando vino y descendió el Espíritu Santo sobre Jesucristo, negando la engendración en el vientre de María por medio del Espíritu Santo. Amén. Y es lo que vamos a ver con ese señor Quiseno, ¿sí? Que es también de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Sigamos escuchando. Suceda, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Todo eso que él está diciendo en Isaías lo cumple Jesucristo. Él vino, ¿sí? Él levantó paralíticos, sanó ciegos, limpió leprosos. Eso lo hizo Jesús, el Hijo de Dios. Cuando estaba con el ciego, que le escupió en el suelo, agarró lodo o barro y le limpió los ojos, y el ciego vio. Entonces Jesús mismo le pregunta al ciego: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él contestó: dime, Señor, quién es para creer en él. Y él le dice: le has visto, el que habla contigo. Y dice la palabra que postrándose le adoró. Amén. En ningún momento Jesucristo dijo: yo soy el mismo Padre. No, porque Él es la imagen de Dios. Jesucristo es la imagen de Dios, ¿sí? Es su representante. Amén. Y para todo judío o todo israelita, un representante del Padre Yahweh le ponían como título o como un sobrenombre que era Yahweh mismo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esa profecía de Isaías 35 la cumple Jesús, el Hijo de Dios, no la cumple el mismo Padre. Sigamos. Dios nos dice que no hay otro que pueda salvar sino Él. Eso está en Isaías 43:11. Yo soy el Señor, y fuera de... Bien, la escritura lo dice como el señor Quiseno está leyendo ese texto, ¿sí? Pero le tengo una sorpresa. Lucas capítulo 1 dice que Dios levantó un poderoso Salvador en la casa de Israel. Y ese poderoso Salvador que fue levantado es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. No es el mismo Padre. Entonces, el Padre Yahweh, el Padre Dios Todopoderoso, nos salva por medio de su Hijo Jesucristo. Él es el mediador entre Dios, que es el Padre, y los hombres. Es Jesucristo, hombre, es el mediador. Por medio de Jesucristo nos da la salvación. Por medio de Jesucristo hace todo, según Colosenses capítulo 1 versículo 16. Todo lo hace por medio de Jesucristo, según Juan capítulo 1 versículo 3. Todo lo hace por medio de Jesucristo. Y la salvación es por medio de Jesucristo, por medio de la muerte de Jesucristo cuando murió en el madero. Nos dio la salvación a todo aquel que crea, como está escrito en Juan capítulo 3 versículo 16, todo aquel que crea en el nombre
del unigénito Hijo de Dios. Sigamos escuchando. En mí no hay otro Salvador. No hay dos Salvadores, hay un solo Salvador. Dios nos dice en su palabra que Él reconocerá sus ovejas cuando venga a salvarnos. Por lo tanto, Él será el pastor de su rebaño. Está en Ezequiel 34:11, que a la letra dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Todo este asunto radica Ok, ¿qué dice el texto? Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. ¿Qué dice Juan capítulo 1? A los suyos vino y a los suyos no le conocieron. ¿Quién es el que vino? El Logos hecho carne. El Logos hecho carne es el que vino, no vino el mismo Padre. El Logos hecho carne, el que dice que estaba con Dios, y en Filipenses el que dijo que tuvo un sentir y no ser igual a Dios. El Logos es el que vino. Y Él es el que vino a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Sigamos escuchando. en que, ¿cómo va a venir Dios? Si Dios es espíritu. También alguien debe de morir y pagar por nuestras transgresiones. Debe haber un sacrificio expiatorio como en la antigüedad, donde se sacrificaban corderos y ovejas y palomos. ¿Y cómo hacemos si Dios es espíritu? Dios no derrama sangre. Dios no tiene carne ni huesos. ¿Cómo hace entonces para podernos salvar? Si tiene que haber un sacrificio. Dios decide venir. Isaías 52, del 4 al 6. Porque así dice el Señor Dios: mi pueblo descendió a Egipto al principio para residir allí. Después los asirios sin motivo lo oprimieron. ¿Y ahora qué hago yo aquí?, declara el Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. También declara el Señor: sus dominaciones dan gritos y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. Por tanto mi pueblo conocerá mi nombre, así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice: heme aquí. Es acá. Fíjese bien lo que está comentando el señor Quiseno. Está usando un texto fuera de su contexto de Isaías 52:6. En Isaías 52:6 lo que se refiere es la cautividad de Babilonia. ¿Sí? El pueblo no era cautivo, no era dispersado. Primer punto. Segundo punto, el nombre de Yahweh ya era blasfemado. No era blasfemado el nombre de Jesucristo, o el nombre de Jesús no era blasfemado. Por más de 400 años, el pueblo del que se refiere ese texto de Isaías, era 400 años, estaba que era cautivo, ¿sí? Que estaba en la cautividad. Y por tanto que estaba en la cautividad, por eso el rey mandaba cartas blasfemando el nombre de Yahweh. Por eso era su nombre, era blasfemado. ¿Sí? No, ese texto de Isaías 52 lo quieren usar para este tiempo de que nosotros íbamos a conocer el nombre del Padre que iba a estar presente, refiriéndose que el nombre del Padre es Jesús, pero es una exegesis cerrada de ese texto de Isaías 52, pues el pueblo era cautivo y no era dispersado. Pues el nombre era blasfemado, el nombre de Yahweh, no era blasfemado el nombre de Jesús. Amén. Y él usa ese texto para decir que Dios mismo, refiriéndose al Padre, iba a tomar un velo
de carne, iba a tomar un disfraz, iba a tomar un cuerpo, o sea, iba a poseer un cuerpo, porque el Señor está diciendo que Dios es espíritu. Si Dios es espíritu y Jesús es hombre, entonces aquí vemos que no es lo mismo un hombre a un espíritu, no es lo mismo. Por lo tanto, cuando resucitó Jesús, el Hijo de Dios, en un cuerpo glorificado, por eso dice en Lucas capítulo 24, que un espíritu no tiene carne ni pies, amén, o sea, refiriéndose a un cuerpo, algo material, ¿sí? Por lo tanto, el señor Quiseno, al estar diciendo esto, él va a decir o predicar una posesión espiritual, ¿sí? Además de este verso de Isaías 52:6, que es un texto en lo cual está agarrando fuera de contexto, no tiene nada que ver con el pueblo dispersado, porque en su contexto de ese texto, el pueblo era cautivo, ¿sí? Era cautivo el pueblo. Sigamos escuchando. Donde se produce el acontecimiento más sorprendente de la historia de la humanidad. Dios engendra un cuerpo en el vientre de María. Ahora nos dice, fíjese bien lo que nos está diciendo el señor Quiseno, que Dios engendra un cuerpo, o sea, ahora Dios está engendrando un cuerpo en el cual Él va a posesionarse de ese cuerpo. O sea, ahora ya estamos viendo una nueva revelación de la Iglesia Pentecostal Unida, donde dice que Dios engendra un cuerpo. O sea, Dios ahora está engendrando un cuerpo, ¿sí? O engendró un cuerpo, como dice el señor Quiseno. Ahora ya no engendró un hijo, ahora engendró un cuerpo para posesionar ese cuerpo. O sea, para vestirse de carne, como dice Banda, que a la hora de bautizarse vino el Espíritu Santo de Jesucristo, o sea, lo posesionó, y desde ese momento Jesús es Dios, ¿sí? Vamos a seguir escuchando. Esto es algo tremendo lo que está enseñando la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿En qué momento dice esto la Escritura, que Dios engendró un cuerpo para posesionarse de ese cuerpo? Prosigamos a escuchar. Vamos a leer en Mateo 1:20, que la letra dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Cómo dice? En lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No dice, el ángel Gabriel no le dice a María, es que el Señor, Dios Todopoderoso, va a engendrar un cuerpo en tu vientre, para después posesionar ese cuerpo, o para después vestirse de ese cuerpo. No lo dice. Aquí está negando el señor Quiseno la Escritura con su pobre teología de la unicidad de la IPUS. Prosigamos y sigamos escuchando. O sea, es el mismo Dios. Se hace referencia al acontecimiento en Génesis 22:8. Fíjese bien lo que dijo, ¿eh? Dice que es el mismo Dios, o sea, el mismo Dios nació de María, el mismo Dios murió. O sea, la unicidad de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia niega rotundamente que Jesús, el ungido de Dios, tenga un padre. Niega que sea el Hijo de Dios, ¿sí? Lo están negando rotundamente. Sigamos escuchando. Que dice: y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero, para el holocausto.
que se cumple en Juan 1:29, que dice: al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no tapa el pecado con sacrificios de animales como en la antigüedad. Ahora Él viene personalmente a quitarlos por medio del sacrificio. Fíjese bien lo que dijo, que Él viene personalmente a quitarlos. O sea, está negando que Jesús sea la tipología del Cordero que quita el pecado del mundo, ¿sí? Está negando Éxodo capítulo 12, el Cordero que tenía que ser sacrificado en Pascua, en la fiesta de Pesa, en la fiesta de Pascua. Él lo está negando absolutamente. Entonces, lo que no niega la doctrina unicitaria de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de la IPU, lo que no está negando es que nace el mismo Padre y que el mismo Padre muere. Para todo unicitario, Jesús, el Hijo de Dios, no lo puede aceptar. Y lo tiene que negar, absolutamente tiene que negarlo. Para que la unicidad o su doctrina unicitaria tenga valor, tiene que negar al Padre. Y tiene que decir que Jesucristo es su mismo Padre. Pero el unicitario, Víctor Manuel Banda, refuta a los unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ¿sí? Banda es unicitario y Banda dice que es imposible que Jesús sea su propio Padre. Lo estamos escuchando de un unicitario, ¿sí? Para todo unicitario, ¿sí?, Jesús no es Dios. Eso lo vemos con el pastor Luis Polo, dice que Jesús no es Dios. Eso lo vemos también con los unicitarios de la Iglesia La Luz del Mundo. Para todo unicitario de la Iglesia La Luz del Mundo, no cree que Jesús sea Dios, ¿sí? No creen en la divinidad y en la deidad de Jesús, el Hijo de Dios, que es de la misma naturaleza que el Padre. Y aquí estamos viendo que el señor Quiseno está negando que Jesucristo fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Lo está negando. ¿Por qué? ¿Por qué lo está negando? Porque él dice que según el ángel Gabriel le dijo a María que iba a engendrar un cuerpo. Y eso la Escritura no lo dice por ningún lado. Prosigamos a escuchar. En la cruz. Cuando leemos a Job, él hace referencia de que Dios lo vistió de carne. Tus manos me formaron y me hicieron, y me destruirás. Vemos lo que está diciendo el señor Quiseno, Recuerde que para todo unicitario, Jesús es lo primero que Dios creó. Escuche bien. Para todo unicitario de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, enseña que Jesús es una criatura, es algo que Dios creó en un principio antes de todas las cosas y que por medio de esa criatura hizo todo, ¿sí? Es lo que está diciendo usando el texto bíblico de Job capítulo 10, ¿sí? Fíjese bien lo que está diciendo. Él está diciendo ahí que Dios mismo se revistió, que Dios mismo se vistió de carne, o sea que Dios mismo bajó al vientre de María y que Dios mismo se vistió de carne, o sea, hizo posesión de un cuerpo nomás, o sea, que no engendró un hijo. Lo está negando rotundamente que no engendró un hijo. Sigamos, ponga mucha atención lo que el señor Quiseno quiere dar a entender, ¿sí? Que Jesús no es el Hijo de Dios, que el mismo Padre vino y que el mismo Padre se vistió de carne. Escuchemos lo que él quiere decir. Acuérdate ahora que me has modelado como a barro y me harás volver al polvo. ¿No me derramaste como leche y como queso me cuajaste? ¿No me vestiste de piel y de carne
y me entretejiste con huesos y tendones. Vida y misericordia me has concedido, y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Hebreos 10:5 dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, por lo cual al entrar él en el mundo, dice, sacrificio o ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En conclusión, Escuchemos bien, escuchemos bien, bien lo que está diciendo el señor Quiseno. Jod dice que el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. La creación del ser humano, ¿sí? Nosotros somos creación de Dios, del barro, dice el Señor que nos hizo en Génesis capítulo 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros somos criaturas hecha por Dios. Aquí lo que nos está dando a entender, fíjese bien, lo que nos está dando a entender el señor Quiseno, que Jesús, el Hijo de Dios, es una criatura. ¿Sí? Ahora aquí lo que está diciendo, entrando en el mundo. Eso se refiere al engendramiento de Jesucristo al vientre de María, entrando. Sí, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Este cuerpo preparado es la encarnación del Logos, el verbo de Dios, según Juan capítulo 1, versículo 18. Y este verbo se hizo carne. El Padre, Dios Todopoderoso, preparó un cuerpo para su Hijo. Y ese cuerpo es el de sacrificio y ofrenda. Ese cuerpo es el que iba a ser sacrificado. Ese cuerpo es el que iba a ser el cordero sacrificado para el perdón de los pecados en la fiesta de Pascua, al cumplimiento profético de las profecías de la muerte y sufrimiento del Mesías. No se trata del mismo Padre. No se trata del mismo Padre, como todo unicitario quiere dar a entender que es el mismo Padre. Sigamos escuchando. conclusión, queridos amigos y hermanos, la palabra creadora que estaba desde el principio y que creó todo, se vistió de carne y preparó un cuerpo para el holocausto. Y esa palabra habitó entre nosotros. El cuerpo es el vestido del Espíritu. Así es sencillo. Queridos amigos y hermanos, que el único y sabio Dios Jesucristo los bendiga. Sí, escucharon la conclusión, que el Espíritu se preparó ese cuerpo. Todo unicitario enseña una posesión espiritual. Eso lo vemos con el Universitario Banda, que dice que Jesús no es Dios hasta que no se bautizó y descendió el Espíritu Santo sobre de él. Entonces ahí da a entender que desciende el Padre por medio del Espíritu Santo y posesiona un cuerpo que es el cuerpo de Jesús, y que desde ese momento Jesús es Dios. El señor Quiseno da a entender lo mismo, negando la escritura de Hebreos, negando que el Logos, el verbo de Dios, fue el que tuvo un sentir, no quiso ser igual a Dios, sino que se hizo siervo, o sea, se hizo hombre. Esa es la encarnación del Hijo de Dios. Un saludo y bendiciones a todos los hermanos que van a ver este video. Amén. Estamos para debatir y dar defensa conforme a las enseñanzas de la doctrina unicitaria de la Iglesia Pentecostal Unida de la IPU, de la cual es una doctrina
totalmente errada, herética y contradictoria. Aún sus mismos miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia predican diferente. Cerrato predica que Jesús es un ser creado. Cerrato predica que es lo primero que Dios creó como la gloria de Dios. Cerrato predica en una contradicción que nace el mismo Padre, y ya desde ahí ya está haciendo una contradicción todo esto. Como vemos aquí, el señor Quiseno dice que el espíritu se preparó un cuerpo. Entonces, si el espíritu, que es el Padre, se preparó un cuerpo, entonces cuando nació Jesús vino el espíritu, como dice Víctor Manuel Banda, y, se posesionó de ese cuerpo. Y a la hora de morir, como el Padre no puede morir, abandonó ese cuerpo, ¿sí? Por eso dijo Jesús en la cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Estos son contradicciones de la unicidad. Esto es lo que enseña de gran manera. Bendiciones en el nombre de Jesús. Mi nombre es Rodrigo Viarco Gutiérrez y estamos para dialogar cualquier punto que de los cuales ustedes no estén de acuerdo. Yo estoy para dialogar conforme a su enseñanza errada, doctrinal, ¿sí? Amén. Nos retiramos, gloria sea al Señor.